Las trombofilias son desórdenes congénitos o adquiridos donde hay un mecanismo hemostático que responde de manera anormal para generar trombosis. Es la predisposición a generar trombosis. Puede ser congénita o adquirida y esta trombosis puede darse ya sea a nivel arterial, venoso o microvascular. Y la manifestación clínica puede ser un evento trombótico de manera espontánea, ¿sí? O un evento trombótico de manera desproporcionada al evento. Se pueden clasificar también al alto riesgo de generar trombosis, aquellas que tienen mayor impacto de riesgo y otras que son menor. Generalmente las que son de mayor impacto de riesgo coinciden generalmente con las trombofilias congénitas y tienen manifestaciones a edad mucho más precoces, ¿no? En esta curva se puede ver que la incidencia de eventos trombóticos aumenta con la edad. No es lo mismo la incidencia de un evento trombótico en un paciente de 20 años que la incidencia de un evento trombótico en un paciente de 70 años. Por eso es muy importante en las trombofilias en pacientes jóvenes tener en cuenta estas patologías en pacientes que hacen, digamos, trombosis de manera espontánea o desproporcionada, tener en cuenta a la trombofilia como entidad diagnóstica. ¿Qué estudios le pido a una trombofilia? En los casos de trombofilias hereditarias, tengo que tener en cuenta el antecedente familiar, los niveles de antitrombina en forma funcional, la proteína C, la proteína S, la resistencia a la proteína C activada, o, que es lo mismo que decir factor 5 de Leiden, la protrombina 2210 y el factor 8. En el caso de las trombofilias adquiridas, siempre también tener en cuenta el antecedente familiar, los criterios de síndrome antifosfolipídico, inhibidor lúpico, anticuerpo anticardiolipina, anticuerpo beta-hidroxiliproteína y la búsqueda de siempre un síndrome inmunoproliferativo crónico, una neoplasia y la PNH, la hemoglobina paroxística nocturna. Una cosa que tienen que tener muy importante, es súper importante, siempre tener en cuenta, es realmente cuándo estudiar a los pacientes. ¿Sí? En este cuadro, básicamente, uno dice los nunca, cuándo no los tengo que estudiar y cuándo sí. ¿Cuándo no? No lo voy a estudiar al paciente para una trombofilia en pleno evento agudo, ¿sí? Al día 1 de haber hecho un tromboembolismo de pulmón. Claramente la respuesta es no. No voy a estudiar a una trombofilia durante la anticoagulación con dicumarínicos o heparinas, ¿sí? Tengo que por lo menos haber esperado entre 2 días de suspender la heparina o 15 días de suspender la anticoagulación con antivitamina K para poder estudiarlos. Tengo que tratar de estudiarlos al menos 3 meses después del evento trombótico agudo, ¿sí? Estos son los sí. Todo resultado anormal siempre deberá confirmarse con una nueva muestra. Vamos a ver ahora, por ejemplo, en el caso del SAF, que tiene que haber por lo menos un intervalo de 12 semanas entre el primer estudio y el segundo estudio. O sea, son cosas que hay que tener muy en cuenta porque a veces los internistas dicen, bueno, hay que estudiar ya, ¿no? Para si total, lo tenés que anticoagular el paciente. Un paciente con un evento trombótico es un paciente, dependiendo del evento, que yo voy a anticoagularlo por un periodo de tiempo. Entonces, no me va a cambiar nada saber si tiene una trombofilia hoy o saber si tiene una trombofilia dentro de 3 meses. Entonces, es muy importante considerar estos sí y estos no en el momento de elegir cuándo estudiar una trombofilia. ¿Cuándo y cómo estudiar a un paciente que tiene una trombofilia arterial? Los estudios que se piden en trombofilia arterial son los anticuerpos para el síndrome antifosfolipídico, la resistencia a la proteína C activada, o sea, el factor de 5 Leiden, la protrombina 2210 y siempre tratar de descartar que el paciente no tenga síndrome mieloproliferativo. Ustedes vieron en la clase de mieloproliferativo
que los síndromes mieloproliferativos Phi negativos, fundamentalmente la policitemia vera, tienen más tendencia de generar eventos trombóticos y arteriales, ¿sí? Tienen mayor riesgo de generar trombosis, o sea, es una trombofilia adquirida. ¿Cuándo uno debe estudiar a estos pacientes? Cuando tienen un accidente cerebrovascular en chicos, en niños o jóvenes menores de 50 a 45 años, cuando hay una enfermedad coronaria en jóvenes, cuando las arterias de estos pacientes son sanas, por ejemplo, un ACV, uno de los estudios que uno siempre piensa es una ecografía de vasos de cuello, un ecodoppler carotidio, para ver si hay placa de ateroma o no. Entonces, en un paciente que hizo un ACV, que es joven, que no tiene placa de ateroma, uno debería estudiar una trombofilia arterial. Y cuando los pacientes no tienen una fuente cardioembólica, o sea, tienen un ecocardio que es normal, ¿sí? No tienen factores metabólicos, o sea, no tiene fuente cardioembólica. En estos pacientes uno debería pedir estas trombofilias para tratar de descartarlas. Con las trombofilias y las pacientes que son abortadoras recurrentes. Es muy frecuente en nuestra práctica diaria que nos envíen pacientes que tienen abortos recurrentes para estudios de trombofilia. Yo creo que lo primero que hay que identificar es el cariotipo del aborto. O sea, si uno a veces tiene la posibilidad de tener, digamos, la anatomía patológica de ese resto placentario, ¿sí? De ese resto de bebé, para poder identificar si el paciente no tiene, si el bebé no tiene una alteración genética, ¿sí? Que es una de las principales causas de aborto. Lo que pasa es que muchas veces el embarazo es tan chiquito, el aborto es tan chiquito, ocurre durante las primeras semanas de embarazo, antes del primer trimestre o durante el primer trimestre, y es muy difícil poder recuperar ese material, ¿sí? Ocurre en muy pocas semanas, 7, 8, 9 semanas. Generalmente el aborto es de manera espontánea, esas pacientes no llegan a tener un legrado y poder llegar a tener algún material genético de esto. Si es anormal, o sea, si el cariotipo de este bebé es anormal, si tuvimos la posibilidad de poder estudiar el producto de la concepción, claramente no hay que buscar otra causa. La causa de ese aborto es esta anomalía genética. Si es normal, ahí quizás un marcador de trombofilia ya toma un valor relevante. Y si no tengo, o sea, si no tengo producto de la concepción, ¿sí? O sea, no hay material genético, el estudio de la trombofilia tiene una importancia que es indefinida, ¿no? O sea, y ahí vamos a ver después que hay ciertas características que hay que buscar. Como dijimos en la diapositiva anterior, muchas veces no tenemos el material para estudio, ¿no? O sea, cuando una mujer tiene un aborto recurrente, uno puede tener, digamos, material para estudio patológico, ya sea del embrión como de la placenta, y eso va a depender fundamentalmente del momento que se interrumpa el embarazo. Si yo tengo durante el primer trimestre, generalmente lo que uno hace como conducta, o lo que hacen los obstetras como conducta, es esperar que la mujer expulse en forma espontánea el producto de la concepción, ¿sí? Ahora, cuando esto no pasa, o es un embarazo, un aborto, digamos, en otros, un feto muerto, un aborto en otra etapa del embarazo, generalmente existe un legrado y uno puede poder analizar, tener una anatomía patológica de tanto de la placenta como del bebé. Ahora, hay causas del aborto recurrente que son explicables y otras que no. La mayoría de los abortos recurrentes tienen causas inexplicables. Entre un 50 y un 70% tienen causas idiopáticas, o sea, no se sabe por qué la mujer aborta en forma recurrente. Es lo más frecuente, ¿sí? La trombofilia representa un chiquitito de esos abortos recurrentes, que son alrededor de un 10 a un 15%, fundamentalmente el síndrome antifosfolipídico. Entonces, son los obstetras, los especialistas de fertilidad, son, digamos, grandes derivadores de pacientes abortadoras recurrentes. Los abortos recurrentes, uno tiene que tener más de 3 abortos seguidos, ¿no? No es que, bueno, yo aborto una vez
tuve un aborto espontáneo una vez, tuve 2 hijos, después vivos, fenómenos, después volví a abortar y después volví a abortar. No, el aborto recurrente es el paciente que no logra tener un feto, digamos, mantener un embarazo normal. ¿Sí? Que tras un embarazo, tras otro, ocurre un proceso de aborto. Bueno, ¿a quiénes estudiar ante la presencia de un aborto recurrente? Estudiar a cualquier abortadora recurrente, como les dije, más de 3 abortos consecutivos, o aquella mujer que tiene 2 abortos consecutivos pero es menor de 30 años, a una mujer que tenga una muerte fetal, ¿sí? En un paciente que obviamente no tenga malformaciones fetales, cuando tenga un parto prematuro antes de la semana 34, por eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, ¿sí? ¿Qué estudiar? ¿Qué estudios pido? Fundamentalmente, síndrome antifosfolipídico, 2 determinaciones separadas entre sí por 12 semanas, hay que esperar 2 determinaciones, o sea, ahora después vamos a ver que está el criterio obstétrico clínico y el criterio de laboratorio. El criterio de laboratorio son 2 determinaciones de anticuerpos antifosfolipídicos, anticardiolipina y antibeta-glicoproteína 1, separadas de 12 semanas. El factor 5 Leiden, la mutación de la proteína 2210, la antitrombina, la proteína C y la proteína S en menor medida, ¿sí? Pero si uno tiene que estudiar a una abortadora recurrente, estas son las trombofilias que deberíamos pedir. Vamos a enfocar al síndrome antifosfolipídico, que es un trastorno crónico, adquirido, mediado por autoanticuerpos, que tiene manifestaciones trombóticas, ya sea arteriales, venosas o microvasculares, o sea, afecta a los 3 tipos de vasos, con manifestaciones clínicas y obstétricas, ¿sí? La definición de los criterios de síndrome antifosfolipídico son antiguas, o sea, digamos, se publicaron en el año 2005 y los pacientes deben cumplir al menos 2 de los siguientes criterios. Un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Los criterios clínicos son trombosis venosas profundas, arteriales o microvasculares, o patología obstétrica definida como la pérdida de 3 embarazos, un aborto o una muerte fetal, un parto prematuro, o sea, antes de la semana 34, una paciente que tenga un retardo de crecimiento intrauterino, que tenga preeclampsia severa o que tenga, obviamente, que no tenga alteraciones cromosómicas, ni ginecológicas, ni hormonales. Y además tiene que tener un hallazgo del laboratorio, que es la detección de uno de los 3 anticuerpos que va acompañado al síndrome antifosfolipídico, que es el inhibidor lúpico, la anticardiolipina IgG-IgM, la antibeta-2 glicoproteína IgG-IgM, con el criterio de laboratorio separado por 3 meses. O sea, la tengo que estudiar en el primer momento. Si me da positivo o negativo, la tengo que volver a estudiar a las 12 semanas para volver a confirmar que tenga el criterio de laboratorio. Un criterio clínico más el criterio de laboratorio hacen diagnóstico de SAF. Las principales manifestaciones clínicas que tiene el síndrome antifosfolipídico, sin duda, la principal manifestación que supera el 30% son las trombosis venosas profundas, ¿sí? Y después le sigue la trombocitopenia, la libido reticulares, accidentes cerebrovasculares, el ACV como su compromiso arterial, tromboflebitis superficial, tromboembolismo de pulmón,
pérdida fetal, AIT, anemia hemolítica también, entre otras. Las manifestaciones, el síndrome antifosfolipídico puede dar una microangiopatía trombótica, de hecho el SAF catastrófico, que ahora vamos a hablar dentro de un ratito, es una microangiopatía trombótica considerada igual que la PTT, ¿sí? Que el GEL, que la CID, o sea, un paciente tiene anemia microangiopática con plaquetopenia. También puede tener compromiso renal por compromiso de sus vasos, puede tener un compromiso de las válvulas cardíacas con formación de vegetaciones no abacterianas, o sea, estériles. Puede tener también disfunción cognitiva en pacientes que no tienen accidente cerebrovascular en la sustancia gris, sino que tienen pequeños infartos en la sustancia blanca. Y también la hemorragia alveolar difusa es un síndrome, es un cuadro clínico que nos podría hacer sospechar de un SAF, fundamentalmente el SAF catastrófico. El catastrófico es una manifestación rara de un síndrome antifosfolipídico, es rara y grave y fundamentalmente el 50% de los SAF catastróficos debutan en pacientes que no tenían antecedentes de SAF, o sea que debutan con el catastrofismo, que no es un tema menor. Entonces, si no se conoce, no se diagnostica. Primer paso, igual que la CID, ¿no? Segundo paso, generalmente el SAF catastrófico se da en aquellos individuos que tienen una base, ¿sí? Que ya tienen anticuerpos, X, inhibidor lúpico, el anti-beta 2 glicoproteína, el anticuerpo conocido del SAF, que nunca habían desarrollado una exposición y ante un segundo hit, que suele ser un cuadro infeccioso, el paciente desarrolla la forma catastrófica, que es una forma muy, muy grave que tiene una altísima mortalidad, ¿sí? Entonces es muy importante tener este concepto, que el 50% de los SAF catastróficos debutan en pacientes que no tienen antecedentes previos de SAF, que no eran conocidos. Estos son los criterios, en la diapositiva se muestran los criterios diagnósticos. Bueno, ¿qué hacemos con un paciente que tiene síndrome antifosfolipídico? Un paciente que tiene síndrome antifosfolipídico que nunca tuvo una manifestación trombótica, o sea que yo lo único que tengo es el laboratorio del SAF, o sea, tengo alguno de los anticuerpos. Son pacientes que lo que tengo que hacer es justamente hacer una profilaxis primaria. Por ejemplo, si el paciente es lúpico, digamos, con el reumatólogo hacer hincapié en el control de la enfermedad lúpica, hacer una correcta profilaxis con heparina de acuerdo al procedimiento quirúrgico que realice, si es que realiza, controlar todas los factores de riesgo protrombóticos, como es la hipertensión, protrombóticos y fundamentalmente cardiovasculares, ¿no? Como es la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, el sobrepeso, el tabaquismo, ¿sí? Ahora, si yo tengo un paciente con un síndrome antifosfolipídico ya sindrómico, o sea, con anticuerpos y un evento tromboembólico, la anticoagulación generalmente es de carácter indefinida, es un paciente trombofílico para siempre, o sea, yo en forma continua lo voy a anticoagular, y esta anticoagulación la voy a hacer con heparina, agregando o no anticoagulantes antivitamina K, dicumarínicos, como por ejemplo la senocumarol o la warfarina. Los nuevos anticoagulantes orales no están demostrados su acción en antifosfolipídico por el momento, o sea, no están recomendados. Y en aquellos pacientes, a pesar de que tienen un buen rango, digamos, de anticoagulación, entre 2 y 3 de RIN, vuelven a hacer eventos trombóticos, yo lo que intento hacer es, tengo distintas estrategias, o aumentar el rango del RIN, llevarlo a entre 3 y 4, con lo que eso puede generar también complicaciones de sangrado, o rotar el dicumarínico por heparina, agregando a estas dos opciones incluso aspirina. Situaciones puntualmente especiales, como por ejemplo el paciente que hace deterioro, digamos, cognitivo, que tiene un SAF con compromiso de la sustancia blanca. A ese paciente generalmente lo que hago es, las recomendaciones es poner la aspirina y si progresa intraaspirina, o sea, antiagregación, a ese paciente se le coloca anticoagulación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen engrosamiento valvular cardíaco, que tienen vegetaciones cardíacas? Los que tienen engrosamiento valvular sin vegetaciones habitualmente se antiagregan, y los que tienen vegetaciones valvulares estériles
perdón, lesiones valvulares abacterianas por síndrome antifosfolipídico, la indicación es la anticoagulación. Las abortadoras recurrentes, las pacientes que yo ya le hice el diagnóstico de un SAF obstétrico, deben recibir heparina profiláctica durante todo el embarazo, ¿sí? Agregándole aspirina, al igual que las pacientes que tuvieron embarazos, muerte prematura o tuvieron preeclampsia, las pacientes que tuvieron una muerte prematura un parto prematuro o tuvieron una preeclampsia grave, en el próximo embarazo deben recibir aspirina, ¿sí? Y las pacientes con un SAP obstétrico que durante el embarazo, el embarazo obviamente que lleva curso, yo le pongo heparina profiláctica durante todo el embarazo, mantengo la profilaxis durante todo el porperio, incluso el anticoagulo, si no quiero el anticoagulo vía oral durante todo el porperio, con el agregado de aspirina. En situaciones especiales, por ejemplo, pacientes que tienen un síndrome antifosfolipídico y tienen una anemia hemolítica autoinmune o una plaquetopenia, el uso de corticoides. Si el paciente está desarrollando un síndrome, una microangiopatía trombótica por SAF, ¿sí? Sin necesidad todavía, por ejemplo, de llegar al diagnóstico de un síndrome catastrófico, el paciente debe ir a un recambio plasmático, el paciente debe recibir tratamiento inmunosupresor, generalmente con corticoides o incluso con ciclofosfamida, y anticoagulación, incluso teniendo hemorragia alveolar. ¿Sí? O sea, ¿cómo vas a anticoagular a alguien que tiene hemorragia alveolar? Por síndrome antifosfolipídico es una de las pocas indicaciones de anticoagulación a pesar del sangrado. ¿Qué hacemos en el paciente? ¿Cómo tratamos al paciente que tiene SAF catastrófico? Fundamentalmente tratando la causa. Ya les dije que más del 50% de los SAF catastróficos, la causa más frecuente es un cuadro infeccioso. Generalmente una infección bacteriana, ¿sí? Aunque puede ser infección por otros gérmenes, ¿no? Pero generalmente la causa desencadenante del SAF catastrófico es la infección. O sea que hay que tratar la infección con los antibióticos acorde a lo que necesiten. Después hay que anticoagular el paciente. De manera aguda uno anticoagula con heparina y cuando el paciente recupera de su anticoagulación, recupera su estado general, se lo pasa a anticoagulación oral, también indefinida, ¿sí? Ya les dije que el 50% de los SAF catastróficos debutan con el catastrofismo, ¿sí? O sea que yo no sabía que era SAF, los estudio ahí y debutan con el catastrofismo. Obviamente uno da altas dosis de corticoides, ¿sí? Y si el paciente tiene microangiopatía, se hace lo mismo, ¿no? O sea, si el paciente con SAF catastrófico uno ve que tiene manifestación microangiopática, o sea, que tiene esquistocitos, tiene anemia hemolítica no inmune, tiene plaquetopenia severa, debe hacer un recambio plasmático, incentivando también, obviamente, el tratamiento inmunosupresor.